La bruja y el hechicero capítulo 37, invitados inesperados a Habla Normal Pensamiento Magia silenciosa magia normal cambio de ubicación, hora o punto de vista hola. Qué bueno verlos a todos de nuevo. Tuve que reescribir el primer punto de vista de este capítulo como 3 veces, realmente quería que saliera bien. Esa fue una de las razones detrás del ligero retraso. Dicho esto, puedes encontrar los próximos 7 capítulos en Patreon. Además contenido adicional imposible de encontrar aquí signo de exclamación abierta únase ahora y obtenga acceso a todo eso y algunas ventajas más. Enlace, patreon.com Senpai Uriteri. Sin más, disfruta del capítulo. Lector beta, JRS, la procrastinación es real, muchachos, Scarborough. No puedo leer. Capítulo 35, invitados inesperados. Eso es todo. ¿Todo listo? Serán 13 de oro y 5 de plata. La mujer rubia sonrió detrás del mostrador mientras contaba el dinero. Su sonrisa hizo que el hombre mayor se sonrojara como una doncella durante su primera vez. Puede que ya no entretenga a los hombres, pero años de encanto y cuidado personal eran difíciles de ignorar. Eso parece ser todo, añadió cuando notó que el aventurero parecía hipnotizado por sus ojos violetas. Esas palabras parecieron hacer el trabajo y el aventurero salió de su estado de trance. Salió de la tienda un poco avergonzado. Sus ojos se posaron una vez más en la figura solitaria que había estado mirando a su alrededor durante los últimos 30 minutos sin pronunciar una palabra. Era baja. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierta por una capa roja hecha jirones y lo que parecía ser una armadura de cuero negro debajo. Por no hablar de la extraña máscara que llevaba. La única razón por la que Ima estaba segura de que era mujer era por sus brazos y piernas delgados. Ella, en su relativamente corta vida, había visto demasiados cuerpos desnudos como para no reconocer inmediatamente el sexo de alguien. Bueno, y de todos modos lo leyó en los informes que le enviaron anteriormente. Así es, la chica bajita que actualmente examina una daga encantada no era una chica normal en absoluto. Llevaba casi un mes metiendo las narices en los negocios de Seven Hands, todo el tiempo que llevaba en el reino. Ilma golpeó 2 veces su escritorio con los dedos índice y medio. Una señal silenciosa para todos los agentes de las 7 manos que actualmente se hacen pasar por aventureros en la tienda. Es hora de terminar con esta farsa, pensó mientras se acercaba a la niña. Disculpe, no pude evitar notar que ha estado mirando a su alrededor durante algún tiempo. ¿Tal vez necesita ayuda?, dijo en un tono dulce, con su mejor máscara de empleada en la cara. Sí, efectivamente, me gustaría hablar con el conocido como Satoru, el nuevo marqués. Finalmente habló y, efectivamente, la voz pertenecía a una joven que intentó enmascararla con un tono profundo. Sería casi adorable en una situación normal. El señor Satoru está actualmente ocupado en su mansión. ¿Puedo acompañarla hasta allí y preguntarle si está dispuesto a hablar con usted, señorita? Ilma respondió alegremente. Eveleye. Y sí, estoy realmente interesado en intercambiar una palabra o dos con él, dijo la chica enmascarada mientras seguía a Ilma hasta la puerta. Por favor, discúlpenos, mientras estamos fuera, ¿podrían salir de la tienda? Les ofreceré a todos un buen descuento cuando regrese, les dijo a los pocos aventureros falsos que todavía miraban alrededor de la tienda. En respuesta, ella recibió algunas quejas y más charlas excitadas. Por favor, sígueme entonces, dijo la mujer mientras primero escoltaba a la niña por las concurridas calles antes de entrar en callejones más pequeños y vacíos. Este es un atajo, llegaremos ahí en poco tiempo en lugar de dar la vuelta completa. Mintió suavemente entre dientes. Solo necesitaba llegar al punto designado. Entonces llegarían al fondo de esto. A estas alturas los chicos ya deberían haberse colocado en posición, les dio suficiente tiempo. Mientras tanto, si puedo preguntar, ¿de qué querías hablar con Lord Satoru?, preguntó tratando de distraer a su objetivo de las curvas y callejones por los que entraban. Solo me gustaría saber por qué de repente decidió trabajar con todos ustedes. Las palabras congelaron a Ilma hasta la médula. Ella inmediatamente se dio la vuelta, con una aguja envenenada entre sus dedos. Pero detrás de ella no había nadie. Prisión de cristal, siguió el sonido de la voz, solo para encontrar a la joven revoloteando en el aire. De repente, enormes cristales antinaturales brotaron como hongos del suelo, bloqueando ambos extremos del callejón. Ahora responderás a mis preguntas. La chica enmascarada descendió lentamente, con la mano listas para lanzar un hechizo si fuera necesario. Ilma se agachó, intentando alejarse lo más posible de su agresor, o, al menos, esa fue la impresión que dio. Idiota, nunca bajas la guardia, ni siquiera por un instante, dijo mientras una sonrisa rozaba su rostro mientras sacaba un pergamino que contenía un hechizo, escudo antimagia, y lo usaba en ella misma. Luego, desde arriba de ambos, 4 hechizos, bola de fuego, descendieron, imposibles de esquivar en un callejón tan estrecho.
No es que Ilma tuviera necesidad de hacerlo. La fuerte explosión casi ensordeció a la líder de Seven Ants y la onda expansiva la empujó hacia atrás varios metros callejón abajo. Era un riesgo enorme, pero ya se había hecho y ahora era el momento de obtener sus respuestas. Si su objetivo estuviera vivo, claro está. Antes de que el humo pudiera disiparse algo salió de él, varias cosas para ser precisos. Eran demasiado rápidos y pequeños para que Ilma entendiera qué eran, pero lo único que sabía era que estaban destinados a los agentes que usaban los pergaminos de los tejados. Fueron derribados al instante. Esto era malo. No esperaba que su enemigo fuera tan fuerte. Sabía que llegaría el día en que un asesino atentaría contra la vida de Satoru, pero esto superó todas las expectativas. El ataque al menos disipó el humo y reveló la forma del asesino. Lo único aparentemente dañado fue su máscara, revelando una mejilla blanca pálida escondida debajo de ella. Pero ella aún no había terminado. Ilma no perdería esta batalla. Desde las ventanas rotas a los lados del callejón saltaron figuras encapuchadas, todos armados con espadas cortas o dagas. Eran un escuadrón de élite que ella seleccionó personalmente con la ayuda de Mato. Todos estaban armados con armas y equipos mágicos, extremadamente hábiles en su trabajo y, lo más importante, leales hasta su último aliento. Cayeron en picado sobre su enemigo, listos para atacar solo para que ella se teletransportara. Sobre ti, Kan, el líder del escuadrón, gritó tan pronto como tocó el suelo. Y de hecho, el lanzador ahora revelado estaba por encima de ellos. Signo de exclamación abierta. Un lanzador de 5º nivel. ¿Quién demonios es ella? ¿Quién la contrató? Esos fueron los únicos pensamientos de pánico que Ilma pudo evocar en ese momento. Señorita Ilma, si puede, corra ahora, la detendremos todo el tiempo que podamos, dijo Kan antes de ser atravesado por una daga hecha de un cristal antinatural, muy parecida a la que actualmente los atrapa en el callejón. La daga atravesó la armadura de su hombro izquierdo, inutilizando su brazo izquierdo. Mierda. Maldito cabrón, rugió mientras sacaba un nuevo pergamino. Los otros 6 miembros del escuadrón lo imitaban. Los pergaminos brillaron antes de liberar un hechizo, relámpago. Con los 5 hechizos entrantes, la asesina no pudo hacer nada más que teletransportarse una vez más para evitar el torrente de relámpagos que se acercaba. Cuando el lanzador enmascarado reapareció, el escuadrón estaba listo y le arrojaron sus dagas encantadas, quien apenas logró esquivarlas a tiempo. ¿Era eso una señal de que su maná se estaba agotando? ¿O simplemente una forma de conservarlo? De cualquier manera, el resultado fue el mismo. Esas dagas estaban encantadas con un hechizo de localización que les permitía rastrear a su objetivo hasta cierto punto. Esa fue exactamente la razón por la cual el taumaturgo se encontró atravesado por ellos, a pesar de que pensó que los había esquivado. Ya basta de ti. Sarbukshots. Una lluvia de fragmentos de cristal cayó sobre el escuadrón de élite, no lo suficientemente fuerte como para perforar su armadura, pero sí lo suficientemente poderosa como para obligarlos a caer al suelo, aparentemente derrotados. Parece que esta pequeña farsa ya terminó. Diste una buena pelea, lo admito, dijo el taumaturgo en su tono infantil disfrazado mientras descendía del cielo. Tocó el suelo justo enfrente de Ilma. La mujer apretó los dientes. Ella iba a morir, eso era inevitable. Estaba atrapada e incluso si llamaba a Satoru, él se encontraría contra un oponente sin un límite claro a su poder. Ella lo estaría poniendo en peligro. La otra opción era usar su Hayurite para ganar tiempo y huir, pero eso era imposible debido a que los cristales aún bloqueaban las salidas del callejón. Y, además, tenía un uso mucho mejor para su raid, le informaría a Satoru toda la información recopilada. Después de todo, su oponente no parecía haberlo sentido. Entonces Satoru podría regresar preparado y listo para enfrentarse a semejante enemigo. Desafortunadamente, ella no estaría ahí para verlo dividir a este pequeño monstruo en dos. Solo necesitaba esperar unos segundos para obtener su pergamino, mensaje, y contactar a Lurite para darle su última instrucción en silencio y discretamente. ¿Quién diablos te contrató? ¿Quién podría querer tanto a Satoru muerto como para enviar a alguien tan hábil como tú? Si su oponente era arrogante, podría obtener una respuesta antes de morir y así podría transmitírsele a Satoru también. La chica enmascarada detuvo lo que estaba haciendo ante esas palabras, aparentemente aturdida. ¿Crees que estoy aquí para matarlo?, preguntó, esta vez deteniendo a Ilma en seco. ¿Para qué más podrías estar aquí? Rastreándonos por todo el reino y recopilando información sobre él. Finalmente encontró el pergamino que deseaba y estaba lista para activarlo. Como dije, estoy aquí para hablar, una pelea es lo último que busco en este momento. Normalmente Ilma no habría creído en ninguna de esas palabras, pero, claro, esta situación estaba lejos de ser normal. Estaba acorralada, en el sentido literal de la palabra, y el que tenía delante no tenía motivos para mentirle. Si realmente quisiera hablar, esto sería lo mejor.
Si no lo hiciera, Ilma todavía tendría todo el tiempo para transmitirle su información a Satoru u ordenarle a Urahiko que lo hiciera por ella. En ambos casos, sería una victoria para ella. Así que no vio ninguna razón para no complacer las palabras del taumaturgo. Satoru no está aquí, se fue. Si quieres hablar con alguien, tendrás que hablar conmigo. Hasta que él regrese. Ella probó las aguas. Los dos se miraron fijamente durante unos segundos antes de que la enyesada cediera y bajara la mano. Entonces, los rumores eran ciertos. Se fue antes de que yo pudiera llegar aquí. Qué molesto. La chica bajita murmuró para sí misma. Ilma, por otro lado, todavía estaba nerviosa. Todavía existía la posibilidad de que este se volviera violento en cualquier momento. Bueno, entonces supongo que tendré que conformarme con hablar contigo entonces. Dijo finalmente, encogiendo sus pequeños hombros bajo su capa. ¿Existe un lugar más privado que este callejón? En su vida, Ilma tuvo muchos encuentros extraños y conoció a muchos tipos extraños. Pero este estaba a punto de subir de rango incluso más rápido que Satoru en este punto. Bosque de todo punto de vista de Zaryusu, el hombre lagarto realmente no sabía qué pensar sobre el extraño grupo que acababa de encontrar hace un par de días. Al principio desconfiaban de él del mismo modo que él desconfiaba de ellos. Después de todo, para empezar, no tenía idea de qué tipo de criaturas eran, hasta que le dijeron que eran humanos. Nunca antes había visto a un humano, pero parecían realmente frágiles, como un bebé hombre lagarto sin escamas. Incluso los más fuertes entre ellos no podían igualar los músculos normales de un hombre lagarto adulto promedio, y muchos de ellos eran jóvenes. La noche que los conoció, tras el shock inicial, le ofrecieron comida. Un gesto de paz entre todas las culturas, hasta donde él sabía. Hablaron bastante durante ese corto tiempo. Le dijeron que eran de uno de los reinos humanos más cercanos, que aparentemente era como llamaban una gran extensión de tierra habitada por humanos bajo un único líder. Ese concepto despertó curiosidad en el hombre lagarto. Nunca pensó que fuera posible que tantos fueran manejados por una sola entidad. Pidió con entusiasmo más detalles sobre cómo funcionaba para poder devolver la información y la idea a la aldea. Ciertamente podrían usar eso, si lograran unir a las tribus ya no habría necesidad de guerra entre ellas. Desafortunadamente, lo que recibió como respuesta fue bastante complejo de entender para alguien como él, y lo que le dieron fue solo una versión diluida según ellos. Si su tribu alguna vez quisiera poner en práctica algo similar, ciertamente tendrían que romper bastantes tradiciones. Algo, estaba seguro, que los mayores no estaban dispuestos a aceptar. Cuando llegó su turno de hablar, les contó las pocas cosas que pudo sin revelar información importante sobre su aldea. Les habló de la reciente guerra por los recursos y que él, como viajero, decidió ir a explorar el mundo en general. Mientras explicaba su problema, el más pequeño de ellos fue el que le miró desconcertado, o al menos eso creía. Los rostros humanos eran difíciles de leer. La jovencita preguntó por qué no cultivaban peces en lugar de cazarlos diariamente. La pregunta desconcertó a Zaryusu, ya que nunca había oído hablar de algo así. La explicación era tan simple como genial en la mente de Zaryusu. Solo tenían que crear zonas parecidas a granjas al lado del pueblo y traer allí el pescado más saludable que pudieran encontrar. Aliméntalos y haz de su vida un paraíso para ellos. Eso les llevaría a procrear más rápido y en apenas unas semanas, dependiendo del tipo de pez. Claro, tendrían decenas, si no cientos, de peces listos para ser comidos. Algo así parecía demasiado divino para ser verdad, y cuando se le preguntó cómo realizar tal cosa, la joven simplemente se encogió de hombros. Dijo que no era una experta, pero que fácilmente podía armar algo temporal hasta que pensaran en algo más permanente. El nombre del niño era Renner, se aseguró de recordarlo. Si bien todavía no estaba dispuesto a confiar en ninguno de ellos, seguramente le dieron un sentimiento positivo. Incluso le permitieron montar su tienda no muy lejos de su pequeño campamento. Sin embargo, esa noche, no pudo evitar sentir que lo estaban observando todo el tiempo. Al día siguiente, lo primero que encontró al terminar su rutina matutina fue a uno de los niños humanos que lo esperaban. Ella era muy similar a Renner, y él los habría confundido si no fuera por su diferente color de ojos. Ella estaba ahí para decirle que estaban a punto de partir hacia el lago si él quería ir también. No estaba seguro de qué hacer. Por un lado acababa de partir para su viaje, por otro, si el grupo terminaba acercándose a la aldea equivocada, podrían ser atacados. Demonios, si su propia aldea se desesperara lo suficiente, ellos también los atacarían. Y así, ahora se encontró guiando al extraño grupo por el bosque, siguiendo sus propios pasos anteriores. Habría sospechado de su destino si no hubiera sabido desde el día anterior que tenían intención de visitar el lago, sin saber siquiera quién vivía ahí. Entonces, Zaryusu, ¿qué pasa con tu arma? Nunca vi algo así antes. Preguntó la niña cuyo nombre supo era Laius, con los ojos aparentemente pegados a su Frostpine.
Este se llama Frostpine, uno de los 4 tesoros de las tribus de hombres lagarto. Lo adquirí después de derrotar a su anterior portador durante la guerra. Dijo mientras intentaba no recordar estos días. El hambre, la sangre y la muerte fueron todo lo que conoció durante ese tiempo. Estaba bastante seguro de que algunos miembros de su tribu canibalizaron a sus enemigos, o incluso entre sí, durante ese periodo caótico. Eso es interesante. ¿Puedo echarle un vistazo? El que habló fue el lanzador enmascarado, el único que superó a Zaryusu en tamaño, y en el que Zaryusu menos confiaba en el grupo. Sus instintos no podían parar, pero estallaban cada vez que se acercaba demasiado. Seguramente había algo mal en eso. Zaryusu estaba seguro de ello. Pido disculpas, señor. Intentó recordar el nombre del humano pero se le escapó. Satoru. El lanzador proporcionó. Señor Satoru, pero esta arma tradicionalmente la posee solo su portador y nadie más. Era mentira, pero realmente no se sentía cómodo entregándole su arma a otra persona. Menos aún para alguien a quien conocía desde hacía 2 días. Ya veo, es una pena. Me hubiera gustado saber qué encantamiento le pusieron. El humano, ahora llamado Satoru, simplemente se encogió de hombros, mientras cargaba al joven Renner sobre uno de sus enormes hombros. Zaryusu simplemente continuó caminando, sin saberlo, apretando con más fuerza a Frostpine. Ya casi habían llegado a la aldea. Recordó que los árboles que estaba viendo eran los mismos con los que solía jugar cuando era solo una cría. Esperaba que su hermano no se enojara demasiado con él. Punto de vista de Laius. La noble muchacha miró desconcertada las casas. No, ese era un término demasiado generoso. Esas no eran casas, eran chozas. Miró esas chozas sobre el agua que deberían haber sido utilizadas como lugar de vida por los hombres lagarto. Era rudimentario, por decirlo menos, sino totalmente tribal, solo un paso por encima de las cuevas. En sus libros sagrados, los semi-humanos siempre fueron retratados como monstruosos, aborrecibles, algo que no debería vivir en este mundo donde la humanidad reinaba suprema. Un sentimiento que ella nunca había entendido realmente. El primer semi-humano que conoció fue Goyin, y estaba muy lejos de la representación malvada en la que tanto insistían los libros. Donde los libros describían la estupidez y la crueldad, ella encontró astucia y honor. Eso fue hasta que conoció a los habitantes del bosque de Tob. Duendes feroces y cobardes, ogros estúpidos y brutales, y trolls idiotas y sádicos. Ese encuentro había comenzado a hacerle cambiar de opinión hacia lo que describían los libros. Tal vez Goyin era solo una excepción entre la norma. Pero, ni siquiera un día después, su forma de pensar estaba patas arriba por tercera vez. Lo único que pudo evocar en su corazón al ver lo que tenía ante ella fue lástima. Lástima por las condiciones a las que fueron reducidos estos pobres semi-humanos. Anteponer la supervivencia a cualquier posible innovación, forzándose a entrar en un círculo vicioso de muerte y miseria. Estaban esperando que el hombre lagarto, Zaryusu, regresara, ya que él explicó que sería mejor para ellos esperar fuera de la aldea mientras le explicaba la situación a su hermano, el jefe. Esperaron pacientemente casi 1 hora antes de ver un pequeño grupo que se acercaba hacia ellos. A su cabeza estaba Zaryusu, seguido por otro hombre lagarto con una gran espada atada a su espalda y algunos otros guerreros. Ella comenzó a sentirse nerviosa y a juzgar por el paso atrás de su maestro. A él tampoco le gustó la situación. Satoru mantuvo la calma como siempre, sin inmutarse ni un poco mientras sus alumnos intentaban esconderse detrás de él. Leina se acercó a ella, probablemente lista para una pelea, si alguna vez hubiera una. Laius no pudo evitar sentirse aliviada por su presencia. Puede que sea demasiado entusiasta en lo que respecta a su protección, pero sabía que el caballero del imperio ya le cubriría las espaldas en todas las situaciones. Saludos humanos, soy Sasori Usasa, el jefe de la tribu Garra Verde y hermano de Zaryusu Usasa. Como a los primeros humanos en visitar nuestras tierras, les ofrezco paz, dijo el jefe antes de sacar de su túnica un pescado pequeño pero limpio y ofrecérselo a Satoru, quien pareció confundido por el gesto pero lo aceptó de todas formas. Se quedaron ahí mientras Satoru examinaba el pez y los miembros de la tribu aparentemente esperaban algo. Pido disculpas si estoy siendo grosero, pero realmente no conozco las costumbres de ningún hombre lagarto. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, preguntó finalmente Satoru después de casi medio minuto de silencio. Mis disculpas entonces. Cuando un hombre lagarto entra a un pueblo que no es el suyo, es señal de paz ofrecerles un pescado, y por su parte, es señal de buena fe comérselo. Es una tradición como tal, tan viejo como nuestra raza. El jefe, Sasori, explicó. Lo entiendo, pero aún así, comer pescado crudo puede ser fatal para los humanos, así que me disculpo si mi gesto se considera grosero. El mago explicó mientras el jefe parecía desconcertado por su explicación. Ya veo, no tenía idea de que ese era el caso, entonces me disculpo de mi parte, dijo finalmente, lo que provocó que Satoru sacudiera la cabeza. No,
No, entiendo la importancia de las costumbres, es una reliquia de las generaciones que te precedieron. Pero si es una señal de buena fe de mi parte, espero que esto pueda ser suficiente. Cuando el lanzador de magia terminó de hablar, una luz blanca envolvió al pez y de ahí comenzaron a aparecer peces idénticos de la nada, creando una pila bastante grande frente a Satoru. Cuando terminó la lluvia de peces, había al menos unas pocas docenas de peces tirados allí. Signo de exclamación abierta limpio. Fue todo lo que Lagos pudo pensar ante la exhibición. Verdaderamente Satoru parece no tener límites en su ingenio, una cualidad que siempre encontró admirable en el taumaturgo. Miró una vez más a los hombres lagarto que estaban ahí, con las mandíbulas colgando y los ojos muy abiertos por la incredulidad. Nadie se movió durante unos segundos, antes de que el jefe caminara lentamente hacia la pila y agarrara uno de los peces, como si no pudiera creer lo que estaban viendo sus ojos. Lo mordió y sus mandíbulas consumieron casi un tercio del pescado entero de un solo bocado. Es real. Sabe a pescado. Murmuró más para sí mismo que para nadie. Espero que esto sea una señal de suficiente buena fe. Las profundas palabras de Satoru parecieron sacar al jefe de su trance. Sasuryu levantó la mirada para encontrarse con la máscara de Satoru. Ese sí, este es un regalo que no será fácil de olvidar, señor. El jefe hombre lagarto tartamudeó. Satoru. El lanzador de magia una vez más proporcionó su nombre. Sí, Satoru. Entonces, ese sería un honor para nosotros darle la bienvenida a usted y a su grupo a la aldea Green Claw. Unas pocas horas después. De vista de Sasuryu, y eso es todo, dijo el jefe hombre lagarto mientras concluía su relato del encuentro con el grupo de humanos. El consejo de ancianos permaneció en silencio, con la mirada baja, como si estuviera pensando profundamente. ¿Estás absolutamente seguro de que no fue ningún truco?, uno de ellos preguntó. Sasuryu escuchó a su hermano, actualmente sentado a su lado, reprimiendo un bufido. Nunca pude soportar la estrechez de miras y la desconfianza hacia cualquier cosa nueva de los mayores. Otra razón por la que nunca buscó el puesto de líder entre su pueblo. Muso, tengo 3 barriles llenos de pescado idéntico afuera de esta casa. Puedes ir y probar uno de ellos si lo deseas. Dijo que su paciencia estaba llegando a su límite. Eso pareció finalmente callar al mayor de ellos. ¿Y entonces? ¿Qué tenemos que ver con todo esto?, otro preguntó. Antes de que Sasuryu pudiera detenerlo, su hermano se levantó, con una mirada feroz en sus ojos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No puedes ver lo que hay ante tus ojos? Esta puede ser la solución a la causa principal de muerte de nuestra tribu, no, de nuestra raza, y la causa de la guerra en primer lugar. ¿Os habéis quedado todos ciegos? Las palabras parecieron resonar en la habitación cuando los 4 ancianos respondieron a la mirada de su hermano con una propia. Cuidado con tus palabras, portador de Frostpine. Es posible que tus propias transgresiones hayan sido pasadas por alto, pero no olvidadas. Muso refutó en tono duro. Lo que tenemos ante nosotros puede ser una maravilla que podría conducir a la prosperidad, pero siguen siendo forasteros, humanos, una raza que no había sido más que hostil cada vez que entramos en contacto con ella. Explicó Larso, el lagarto gris, intentando ser el intermediario entre ambos. No digo que confíe en ellos desde el fondo de mi corazón, pero aún así, desde que los conocí no han hecho más que mostrar cortesía y ofrecer ayuda. Eso, al menos, debería darles el derecho a ser escuchados. Insistió Zaryusu. Sasuryu, ¿crees que nuestro druida podría aprender este hechizo?, preguntó Rizar, el miembro más joven del consejo. El hechizo no parece ser de naturaleza druídica, apuesto a que es algún tipo de hechizo mágico arcano. Aún así, no estaría de más preguntar, dijo, tratando de respaldar a su hermano en esto. Él mismo no confiaba en los humanos, pero tampoco creía que debieran mostrar hostilidad en primer lugar. Parece que el jefe ha decidido. Murad, el último y más silencioso miembro del consejo, habló en su tono ligero, como si estuviera susurrando al viento. Muy bien, entonces, escucharemos lo que tengan que decir. Refunfuñó Muso, nada contento con el resultado. Punto de vista de Renner. La joven princesa observó el pueblo con disimulada incredulidad. ¿Quién hubiera imaginado que todavía existían culturas tribales como esta? Tenía esperanzas en los semihumanos, pensó que podría aprender algo de ellos. Las diferentes culturas suelen ofrecer puntos de reflexión y mejora. Ella lo sabría ya que gran parte de su conocimiento procedía del estudio de reinos más antiguos. Pero esto parecía ser una total pérdida de tiempo. Aparte de pasar algún tiempo en unas vacaciones en el lago con Satoru, claro. Pescando. Casi quiso resoplar ante la simplicidad de ese problema. Si los hombres lagarto no fueran tan aislacionistas, bien podrían haber resuelto este pequeño problema en unos pocos años en lugar de pasar hambre durante décadas. Aún así,
Tal vez sirvan para algo. Miró a su caballero y único amigo Laius, actualmente entrenando con los jóvenes hombres lagarto, incluso si llamarlos jóvenes era bastante divertido ya que eran casi tan grandes como Gazef y ni siquiera estaban completamente desarrollados. Madurado todavía. Una raza de guerreros feroces, fácil de criar en grandes cantidades y de rápido crecimiento. Sí, podía ver el atractivo que presentaban para Satoru, serían una excelente adición a la colección cada vez mayor de Satoru. Si eso era lo que él quería, no veía ningún daño en echarle una mano para lograrlo. Haz siempre lo mejor de lo que tienes, esas fueron las palabras que se llevó al corazón. Y, de hecho, si tan solo un flujo estable de alimentos pudiera comprar un ejército así, la inversión ciertamente valió la pena. La pequeña noble de ojos verdes desequilibró a sus oponentes con un movimiento rápido, enviándolos de culo un segundo después. Ella sonrió mitad divertida, mitad orgullosa al ver la exhibición. Déjale a Laius encontrar un compañero de entrenamiento tan pronto como lleguemos aquí. A veces ella es una idiota, dijo mientras escondía su sonrisa detrás de sus manos en un gesto muy femenino. Se dio cuenta de que Gazef miraba fijamente la escena que se desarrollaba ante él. Entonces, ¿qué piensas, Gazef? ¿Crees que los hombres lagartos serían una buena tropa de guerreros? Le preguntó al espadachín mayor, ya que sus palabras parecían sacarlo de sus propios pensamientos. Mi princesa. Sí, parecen estar bastante bien, brutales pero ciertamente fuertes. Una buena prueba para el joven Laius. Respondió distraídamente ya que su ojo parecía no centrarse realmente en la escena que tenía delante. ¿Hay alguna razón por la que has estado tan silencioso desde que dejamos Rolente? Preguntó mientras su mirada encontraba a Satoru, quien actualmente estaba usando su magia para clonar varias frutas y objetos que los hombres lagarto le trajeron. ¿Se trata de Satoru otra vez? Continuó mirando al capitán guerrero, pero parecía que Gazef no tenía intención de darle una respuesta, aunque su estremecimiento ante el nombre prácticamente confirmó su hipótesis. Ella suspiró profundamente. Al principio, ella no pensó mucho en su diatriba, pero todo el asunto estaba empezando a ponerla de los nervios. Necesitaba que Gazef se concentrara en ella, no en sus diferencias con Satoru. Había trabajado muy duro para iniciar e infiltrarse en la mente del hombre y comenzar a modelarlo hacia algo utilizable en el futuro. ¿Crees que Satoru es una persona horrible, no? Preguntó el capitán guerrero simplemente mirando hacia dicho hombre, con una expresión ilegible en su rostro. ¿Alguna vez has considerado que podría ser tan horrible como él? Preguntó. Había una apuesta peligrosa en juego aquí, pero al final, si todo se iba a la mierda, siempre podría deshacerse de él. Ante sus palabras, su cabeza se giró hacia ella. No, Alteza, ciertamente es usted una persona encomiable. No, una persona admirable. Dijo con una fuerza que ella no esperaba detrás de su declaración. Casi ladeó la cabeza sorprendida. No tenía idea de que su trabajo con él había ido tan bien como para provocar tal arrebato. Signo de interrogación abierta. Oh, divertido. Soy la inocente princesa Gazef. Ahora eso tenía más sentido en su mente. Si ella era inocente, entonces todas las culpas recaerían sobre Satoru. Era necesario rectificar eso. Aprecio el sentimiento, Gazef, pero parece que estás muy equivocado en eso. Dijo, mostrando su mejor personalidad de princesa. Un frente fuerte y feroz, que oculta por completo la fragilidad de una joven princesa en tal posición. Ella le hizo un gesto para que se arrodillara, aún así apenas alcanzó su altura. Si se trata de Sevenans, sé desde hace mucho tiempo sobre ellos y la adquisición. Si deseas culpar a Satoru, deberías culparme a mí también. Dijo ella, con los ojos fijos en los de él sorprendidos. Su Alteza. Usted siempre ha tenido tanta razón y siempre ha pensado en lo mejor para el reino, simplemente no lo entiendo. Él dijo. Reiner solo suspiró, sus habilidades de actuación serían una gran clave en esto. Gazef, pensar que el crimen es algo que se puede erradicar es pura tontería. No hay forma de solucionar el problema, existió desde la fundación del reino y continuará hasta su fin, o incluso después de eso. Ella comenzó, con firmeza en su tono, esto era solo una parte de la vida que uno necesitaba aceptar. Pero el crimen se puede controlar y moldear para servir a una causa mayor. Añadió, asegurándose de darle tiempo a Gazef para intervenir si así lo deseaba, pero a partir de ahora parecía preferir su silencio. ¿Sabías que Satoru es la única razón por la cual la esclavitud, legal o no, ha desaparecido por completo del reino? Preguntó retóricamente, haciendo que Gazef se estremeciera. Los niveles de violencia habían disminuido en todo el reino mientras él se aseguraba de eliminar a todos aquellos sujetos inestables a los que todavía se les permitía vagar por las calles por una razón u otra. Ella continuó. La falta de vivienda casi había desaparecido cuando tomó bajo su protección o eliminó, si se les daba la razón, a todos aquellos con ese estilo de vida, les dio un propósito y una segunda oportunidad de tener una vida digna. Para algunos fue un regalo de Dios,
Otros simplemente caí en viejos hábitos y pagué por ello. Eso es simplemente la naturaleza humana, supongo. No puedes salvar a todos. Dijo la última parte en un tono más bajo. Podía ver el conflicto en el rostro del capitán guerrero. ¿Sabías que fui yo quien le rogó que salvara a mi familia cuando los nobles intentaron asesinarlos? Decidió que valdría la pena arriesgarse, o lo consiguió todo o no obtuvo nada. Ahora podía ver al espadachín atento a cada palabra de ella. La primera idea de Satoru cuando se enteró fue usar su poder mágico para obtener las gracias del emperador para poder protegernos a mí y a Laius de cualquier noble que viniera por nuestras cabezas. Fui yo quien lo convenció de contraatacar. Utilizar 7 años para detener la mayor guerra civil que Reestice haya conocido jamás. Continuó con una pequeña sonrisa triste pero divertida. ¿Conocías a Gazef? Satoru realmente odia la nobleza, para alguien como él, que obtuvo todo su poder y títulos a través de sus propios logros y años de arduo trabajo. Para ver a la gente esconderse detrás de nombres y transmitir ese poder a herederos indignos. Todo lo enfurece. No me sorprendería que considerara su nuevo título como un insulto a su nombre. Dijo cuando vio que algo finalmente hizo clic detrás de los ojos de Gazef. Te tengo. Ella sonrió internamente. ¿No te has dado cuenta? Desde que mi padre le dio esos títulos y responsabilidades, Satoru había estado de un humor completamente sombrío. Solo ahora que está haciendo lo que ama hacer, puedo comenzar a ver la alegría regresar a su tono. Puede que sea un pequeño cambio, pero no puedo evitar notarlo. Después de todo, Satoru y yo somos iguales. Concluyó, dejando que Gazef reflexionara sobre sus pensamientos por el momento mientras ella se unía a Laius que estaba charlando amistosamente con los jóvenes hombres lagarto. Las semillas habían sido plantadas. Solo el tiempo dirá si florecerán, pensó la bruja mientras abrazaba detrás de un avergonzado Laius. No pasó mucho tiempo hasta que el jefe hombre lagarto vino y los recogió para reunirse con el llamado Consejo de Ancianos. Renner ahora se preguntaba solo una cosa: ¿qué hará su amado Satoru? No podía esperar a saber qué había planeado su amado para ellos. Y eso es todo. ¿Sobrevivirán los hombres lagarto esta vez o lo estropearán? ¿Quién sabe? Renner seguramente está intentando volver a acumular cosas en el aire. Finalmente tenemos algo de tiempo para Eveleye. Debemos llamar a la pequeña vampira. Veamos cómo terminan las cosas para ella también. Tantas cuerdas. Tantos resultados. ¿Y tú? ¿Qué opinas, querido lector? Házmelo saber en un comentario /reseña !! Signo de exclamación abierta. Que tengas un buen día y mantente a salvo.